pública las propuestas de aplicación de ley de fármacos, iniciativa que entró en vigencia en febrero pasado. Algunas organizaciones de consumidores ya plantearon algunos reparos a las propuestas del MinSal. Queremos conocer más al respecto, para eso vamos a tomar contacto con Sebastián Fuentes. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Paula. Claro, y Sebastián, claro, porque ya se presentó el borrador del reglamento que permite, en definitiva, el funcionamiento de la ley de fármacos, y hay algunas indicaciones que ha generado cierta perspicacia de parte de algunas organizaciones de consumidores, por ejemplo, entre ellos que los medicamentos se vendan en dosis justas, acabar con las promociones, por ejemplo, los 2x1, o sacar la acumulación de puntos que después permitía, por ejemplo, comprar medicamentos. Bueno, estamos junto a Stefan Larenas, que es presidente de la Organización de Consumidores ODQ, para que nos cuente más en detalle sobre este reglamento, este borrador que se ha presentado, y qué le parece a usted en definitiva este borrador. ¿Está ajustado, digamos, a los consumidores? Buenos días. Hacía mucha falta un borrador, de lo contrario no se puede aplicar una ley que fue discutida durante 3 años. El problema entonces pasa porque el borrador que se presentó ayer va en dirección opuesta a muchas de las cosas que quiere lograr. Es decir, por ejemplo, no se comprende por qué se tienen que acabar las promociones. ¿Qué pasa si yo, en mi plan, en el convenio colectivo que tengo con alguna empresa, resulta que me ofrecen medicamentos a descuento para enfermedades crónicas, por ejemplo? ¿Qué pasa con las personas que realmente tienen que comprar un medicamento y van buscando una y otra oferta? ¿Qué pasa con eso? Entonces eso, ¿sabe qué? Lo que hay detrás de esto es una gran desconfianza a la capacidad que tenemos nosotros, los chilenos consumidores, de elegir. ¿Por qué? Resulta que detrás dicen de que con esto se incita a que la gente se automedique. La gente se automedica con medicamentos con receta retenida muchas veces, psicofármacos. Entonces, ¿qué tiene que ver que una persona pueda comprar una sal de fruta, 5 sal de fruta al precio de una? O sea, aquí se está realmente limitando la capacidad de elección del consumidor. Por otra parte, dicen que van a haber estuches falsos o estuches ficticios en las góndolas. Y que, dicho sea de paso, las góndolas, las farmacias solamente decidirán ellas si van a poner o no van a poner los medicamentos libres de receta en las góndolas. Entonces, ¿qué pasa? Yo compro un medicamento y yo elijo algo, pero esa elección realmente es un estuche, una caja vacía. Voy a la caja y me lo cambian, como suele suceder todavía con la famosa canela. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con estas promociones? Claro, se elimina este 2x1. ¿Cómo puede llegar a afectar, por ejemplo, el bolsillo del consumidor? Claro, porque compra uno, después tiene los dos, digamos, por una eventual segunda ocasión en la que se enferma. Pero afecta mucho porque existe una política comercial hoy día que todo el mundo aprovecha con mucha razón, de que si yo tengo una tarjeta de algo y me dan algún descuento, yo la voy a aprovechar. Es una política comercial que hoy día existe en todo orden, de lo que es desde la bomba de benzina hasta un arriendo de algo. Entonces, esto obviamente que afecta al bolsillo del consumidor. Si yo tengo un presupuesto para mis fármacos, yo voy a buscar las mejores ofertas, voy a ocupar mi tarjeta para utilizarla. Entonces, que me impidan eso, a la larga o a la corta, lo que están haciendo es golpear mi bolsillo. Eso es algo que no se comprende. La única manera de comprenderlo es que el Ministerio de Salud no confía en la capacidad de elección que tenemos nosotros los chilenos. Ahora, del Ministerio han señalado que quieren acabar con los medicamentos que se transformen en un bien de consumo. ¿Qué le parece a usted? Bueno, habría que preguntarle qué es lo que son, si no son un bien de consumo. Si no son un bien de consumo, bueno, entonces que me parece muy bien que lo que tienen que hacer es regalarlo y limitar la competencia, eliminar la competencia. Por lo tanto, que regalen. O sea, aquí hay una cosa muy demagógica, que no son un bien de consumo. ¿Qué es lo que son entonces? Si las farmacias compiten, si los laboratorios compiten, si yo pago por un medicamento, lo que quiere... Si estamos hablando de un derecho, entonces derecho que sea acceso gratuito. Entonces, eso es un tema que está detrás también.
Todo esto es un subterfugio para no decir, ¿sabe qué? Desconfiamos de la capacidad suya de elegir, de autocuidarse. Ahora, da pie, tal vez para que algunas farmacias puedan llegar a hacer algún aprovechamiento, tal vez, ¿cómo lo ven ustedes este reglamento? Bueno, el reglamento, hasta el momento, menos mal que va a haber una consulta, el reglamento marca, deja muchos espacios como para que las farmacias se sigan aprovechando del consumidor. Por ejemplo, lo que acabo de decir, si yo compro un medicamento que está en una góndola, en el supuesto caso que es una góndola, porque cuando a mí me dicen podrá o no podrá poner los medicamentos libres de receta en las góndolas, las farmacias hasta el momento nunca habían expuesto, y ahora que me dicen podrá y que no es obligatorio, entonces yo voy a decir no es obligatorio, voy a escudarme en que el formato de mi local es muy pequeño, voy a escudarme en los robos, más aún me van a poner caja ficticia. Esa caja, yo compro ese medicamento porque me interesa, porque lo he elegido libremente, educadamente, lo tomo y voy a la caja a pagar y me dice ese medicamento se acabó, no existe. Pero de aquí tiene otro, aquí tiene un sustituto. Entonces, siempre el poder se lo deja al dependiente de la farmacia, a la farmacia, y el poder no se traslada al consumidor, que es en definitiva lo que uno busca. Ahora el reglamento está en consulta pública por cerca de 45 días. ¿Ustedes como organización van a hacer algunos alcances a este reglamento? Sí, por supuesto. Las consultas públicas, bueno, ojalá que resulte, pero por supuesto, nosotros vamos a hacer los alcances que acabo de decir. Primero, el fondo de esto, que hay una desconfianza en la capacidad del consumidor, que hay que decirle al consumidor qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Eso es uno. Y lo otro, que muchas veces es peor el remedio que la enfermedad, hablando de farmacia. ¿Eh? Ya, pues muchísimas gracias. Entonces, Estefan Larenas, de la Organización de Consumidores, comentando sobre este reglamento a la ley de fármacos que ahora está en consulta pública. Van a ser 45 días donde las personas podrán también hacer sus indicaciones a este borrador que va a entrar en operatividad luego de que ya se pase, digamos, este plazo de los 45 días para ya entrar en vigencia esta ley de fármacos. Paola, Sebastián. Perfecto, Seba, seguimos atentos. Otra de las discusiones que también ha generado polémica en esta materia. Muchas gracias.